Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. ¿Cómo te va, Rolando? ¿Qué tal, Richard? Muy buen sábado para vos, muy buen sábado para todos. Hoy tenemos una edición de Cámara del Crimen con algunas historias apasionantes. Vamos a hablar del crimen de Fernando Francovich, un camionero que en 2023 fue asesinado a balazos en una ruta del Chaco mientras conducía el camión de manera muy misteriosa, muy enigmática. La familia dice que detrás del asesinato hay una mafia y hay una conspiración. Vamos a estar hablando de eso con imágenes muy impactantes. Sí, también, claro, Richard, nos vamos a ocupar del juicio por la verdad que se está haciendo en Córdoba para tratar de esclarecer de alguna manera lo que fue el asesinato de Nora Dalmazo. Ustedes saben que ya está prescripta toda acción judicial. Sí, juzgaron al viudo, lo absolvieron, pero la justicia está intentando un juicio por la verdad. Ya nos vamos a meter con eso. Vamos a hablar con el fiscal que está pidiendo nuevas pericias de ADN. Y también vamos a hablar de la condena, se escucharon bien, condena del cantante Elegante. Resalto condena porque algunos lo presentaron como una absolución. Vamos a estar contando los detalles de esta condena contra el cantante. Vamos a mostrar lo que dijo el juez en su veredicto y algunas imágenes que los van a impactar y mucho. Y además, Richard, tenemos el desarmadero. El desarmadero, claro, que tiene que ver con una historia que se está convirtiendo, ya son 18 años, de un crimen de una nena, de una chiquita, en Neuquén, que ustedes ya, entre Neuquén y Entre Ríos, en realidad, ustedes van a ver todas las macanas que se han hecho en ese caso y que al día de hoy todavía sigue dando novedades. Cómo son generalmente los casos que rescatamos para contárselos en el desarmadero. Pero bien, tenemos muchos temas, obviamente, algunos de ellos conocidos, otros tienen una vuelta de tuerca, como acaba de decir Rolando, el de Dalmazo, por ejemplo, pero vamos al primer tema, que es un crimen, a este camionero, a Fernando Francovich, lo asesinaron a tiros, mientras estaba laburando, mientras estaba conduciendo, ¿sí? Transportaba cereales. Pero ese crimen no tiene en principio una motivación. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos hablando de pirata del asfalto, estamos hablando de un tema personal, tal vez. No está para nada claro. Lo único claro son los balazos que recibió este hombre mientras conducía su camión. Vamos a una barrida y hablamos del tema. Richard, el escenario es la provincia del Chaco. Sí. Fernando Francovich tenía 32 años, vivía en Santa Fe, en Villa Ocampo, pero trabajaba como transportista. Era un fanático de los camiones. Este hombre se la pasaba viajando porque le encantaba. Participaba de una empresa familiar de transportes, conducía un camión Scania y eso estaba haciendo cuando en marzo de 2023 llegó hasta la provincia del Chaco con una carga de cereales que llevaba desde Chivilcoy. Él la tenía que distribuir en distintos puntos de la provincia del Chaco. Fue pasando por distintas localidades. En una de ellas cobró un dinero por su trabajo, cobró 300.000 pesos en efectivo. Por el flete. Y luego, claro, por el flete. Claro, por el flete, por el transporte. Por el transporte, sí. Él empezó luego el regreso porque tenía que ir a llevar mercadería hacia la zona de Rosario. Tenía que hacer otro viaje, pero nunca pudo hacerlo. Él, el 19 de marzo, llega hasta una localidad chaqueña, hace la última descarga, recibe el dinero y empieza a regresar. Cuando pasa por Aviateray, según creen ahora los investigadores, alguien comienza a seguirlo. Esto todavía está bajo investigación. Él va a llegar el 21 de marzo, cerca de las 3 de la tarde, a la zona de Concepción del Bermejo, otra localidad chaqueña. Iba con el camión cuando aparece aparentemente una camioneta y se le suben al camión en movimiento. Mientras él manejaba, le van a disparar y él se va a bajar desesperado del tractor del camión para pedir ayuda en una estación de servicio. Hay un material, una filmación impactante de ese momento que vamos a compartir ahora. Ahí llega, mirá, Richard, el camión, el Scania,
de Fernando Francovich, que se va a bajar desesperado. Sí, malherido. Baleado ya. Sí, no, ya estaba baleado, claro. El hombre conduce con ya herido, ¿no? Ya baleado. Conduce hasta esta estación de servicio para pedir ayuda, pero bueno, no puede resistir. Y ahí cae. Ustedes ven cómo baja. La imagen es muy fuerte, porque ahí el hombre queda agonizando, luego moriría. Richard baja en la estación de servicio, se acerca otro conductor, Sí, se va a acercar claro. El playero también para prestarle ayuda. Obviamente no entienden. Fíjense la forma en la cual entra a la estación de servicio con el camión, no como lo hace habitualmente un chofer profesional tratando de embocarle al lugar de los surtidores. Cruza el camión, él está desesperado, acaba de ser baleado. No es la única filmación que hay en esta investigación, porque también alguien filmó desde atrás lo que ocurre en el momento en el cual lo van a balear a Fernando. Esta filmación fue tomada desde otro vehículo. Sí. Lo que se ve y lo que llama la atención de la persona que empieza a filmar es cómo el camión se mueve, se bambolea de alguna manera antes de entrar a la estación de servicio. Ahora lo vamos a ver, de nuevo esta es la secuencia final que recién veíamos, en el momento en que Fernando se baja pidiendo ayuda. Ven al fondo el camión que tiene la mitad de del tractor y de, por supuesto, el lugar donde lleva la mercadería, del otro lado de la línea amarilla que termina doblando. Se cree que Fernando ya estaba baleado. Hay testigos que dicen que en ese momento va a aparecer también una camioneta Ford Ranger blanca en la cual iban los asesinos. Uno de los asesinos se subió al camión, lo baleó a Fernando dentro del vehículo. De hecho, quedó la sangre de Fernando adentro del camión. Quedó también en el habitáculo una serie de vainas de calibre 9 milímetros. Y también hay testigos que marcan que una persona, luego que Fernando se bajara ya malherido, moribundo podríamos decir lamentablemente, se va a subir al camión, va a agarrar algo y se lo va a llevar. Hay 4 detenidos en este momento, Richard, por esta causa. 4 detenidos que se cree lo venían siguiendo, que lo tenían marcado. 2 de ellos son primos, ya vamos a hablar un poco de estas personas, pero hay por supuesto una familia, la familia de Fernando, que está clamando por justicia. La madre de Fernando está luchando para que se dé el esclarecimiento total de este caso, Richard, porque hay 4 detenidos y no termina de haber una explicación clara de por qué lo mataron a Fernando. Claro, ¿por qué el asalto? ¿Por qué lo balearon? ¿Por qué? Porque en definitiva esa cuestión tan curiosa también, curiosa es una manera de decir bastante benévola, de la persona que sube al camión cuando él ya había bajado y estaba en el piso, tirado en el piso, sube al camión para sacar algo. Esa es la impresión que le dio este hombre a aquellos que lo pudieron ver, para sacar algo de allí. Dentro del camión lo que se encontró son vainas, como decía Rolando, y bueno, obviamente manchas de sangre. Pero ¿por qué? Faltaba la plata. Es decir, todo este operativo por 300.000 pesos no parece encajar en el plan de nadie. 300.000 pesos, en definitiva, balear a una persona, perseguirlo por la ruta. Se habló, de entrada nomás, se sospechó, bueno, esto es una banda de piratas del asfalto, pero la mercadería estaba semi-entregada, ya había entregado una parte, había cargado nuevamente. Puede ser un asalto de pirata del asfalto, ¿por qué no? Pero bueno, no deja de ser una suposición. En definitiva, lo concreto que se tiene de este crimen de hace tanto tiempo ya, es lo que ustedes acaban de ver, no hay más. Por eso vamos a hablar con la familia. Sí, estamos comunicados ya mismo con Mónica, que es la mamá de Fernando, que viene luchando por justicia hace más de 1 año y medio. Mónica, muchas gracias por atendernos. La saludamos Ricardo Canaletti y Rolando Barbanos de Cámara del Crimen. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. Acá estamos. Muchas gracias por darme esta oportunidad de poder hablar del caso de Fernando, de mi hijo. Mónica, ¿qué cree usted que pasó con Fernando? ¿Por qué cree que lo mataron? Está claro que lo mataron a tiros, está claro que hay 4 detenidos. ¿Cuál cree usted que es la razón, el motivo que
se oculta detrás de este asesinato tan brutal? Todavía nosotros no sabemos cuál fue el móvil, por qué lo atacaron y por qué terminan asesinándolo de semejante manera. Se está investigando, como ustedes dijeron, hay 4 detenidos, 4 imputados en el caso de Fernando, pero el móvil de que por qué esta gente actúa como actúa, todavía no tenemos esa respuesta. Se viene investigando hace 1 año y 7 meses que pasó el hecho de Fernando, con muchísimas irregularidades en la justicia del Chaco. Desde que arrancamos con el caso de Fernando, la justicia no responde, no da la respuesta que nosotros necesitamos, porque primeramente nos dijeron que bueno, que la justicia tiene sus tiempos, que yo lo entiendo perfectamente, pero ya pasó 1 año y 7 meses de que asesinaron a Fernando. Y en el transcurso de lo que vino pasando tenemos un testigo clave, que es el que hace el identikit de uno de los asesinos, que es Celestino Cárdenas, termina asesinado en un accidente laboral. Se tenía que peritar una camioneta que estaba resguardada, se termina quemando el predio con esta camioneta incluida. Nunca señora, se discúlpeme que le interrumpa. Para que lo entendamos. Claro, para que lo podamos explicar a su vez al público. Usted dice que hay un testigo muy importante que declaró en la causa y que dijo qué cosa, habló de qué cosa, este testigo. Esta persona, este testigo clave, es el que le da agua o lo ayuda a Celestino Cárdenas a las horas de sucedido el asesinato de Fernando. Celestino Cárdenas es el que efectúa los disparos, es la persona que tiene el 99,9 de compatibilidad de ADN de la sangre que queda en la cabina. Aparentemente esta persona se arroja del camión porque lucha con Fernando en la cabina y queda escondido hasta la noche. A la noche esta persona pide ayuda a un sereno de las vías ahí del tren que estaban arreglando a la altura de Aviateray, con el cuento de que tuvo un accidente en la moto, que se había quebrado el brazo, pero que no acepta la ayuda de que llamen a la policía o una ambulancia del sereno. Este sereno, que es de apellido Tevez, termina falleciendo en un accidente laboral el 23 de agosto. Este señor tuvo amenazas previas a lo que sucedió. El accidente consta de que el sereno se duerme un sábado a las 11 de la noche arriba de un tractor, que el tractor estaba arriba de las vías donde la máquina del tren tenía que pasar. Pasó la máquina del tren, arrolló este tractor y termina falleciendo el sereno con un golpe contundente en la cabeza. Toda la gente de la zona nos mandaban mensajes diciendo a la persona lo asesinaron y lo pusieron en el tractor para simular este accidente. Y todo indica, Mónica, la detengo ahí, porque resulta muy extraño que el sereno se haya quedado dormido sobre el tractor, sobre las vías, al punto tal que no escuchó venir el tren, que lo termina arrollando y matando. No tiene ninguna lógica. Es claro que no tiene ninguna lógica. Yo hablé con las personas del lugar y me dijeron, mira, la luz es impresionantemente encandilante, el ruido que hace es impresionante, la máquina toca bocina, una liebre y toca bocina, una bocina que despierta a cualquiera. Si suponete se durmió esta persona, cosa que yo no lo creo que es así. La justicia no investigó nunca nada, la familia no reclamó nunca nada, y bueno, señora, si la familia no reclama, yo no puedo hacer mucho. Por supuesto. No, discúlpeme, obviamente que no. Escúcheme, a ver, para repasar un poquito. Este señor que resulta muerto en circunstancias muy extrañas, es un testigo importante porque hace un identikit de aquel que habría estado en la cabina con su hijo luchando con él. En una palabra, uno de los asesinos. Ese uno de los asesinos después va a pedir ayuda, trata de esconderse, pide ayuda y este señor, este sereno, le da agua. Luego este sereno hace un identikit de la persona que le fue a pedir ayuda porque se supone que esa persona que le fue a pedir ayuda era uno de los que había matado a su hijo. Ahora, ¿está bien hasta ahí? Sí, porque a este señor sereno le parece raro la actitud de esta persona que pide ayuda porque no quiso que llamen a la policía. No quiso que llamen a la policía, claro, muy sospechoso todo. Ahora,
El testigo que le dio el agua, que hizo el identikit y demás, murió en esas circunstancias extrañas que usted estaba comentando recién, Sí. sobre el Sí. tractor, también lo decía Rolando. Ahora bien, ¿qué se sabe de aquella persona que señaló? De aquel que le fue a pedir agua, de aquel que luchó con su hijo en la cabina. ¿Qué se sabe de ese? Celestino Cárdenas en estos momentos está detenido, es uno de los 4 detenidos. Bien, Celestino Cárdenas, bien. Mónica, usted decía también, está claro, Celestino Cárdenas, también su primo, entiendo que está detenido, acusado. El sobrino, Poro Oscar. Cárdenas. Bien. Exactamente, alias Poro Cárdenas. Alias Polo. Oscar Polo Cárdenas también está detenido, sobrino de Celestino, el que fue señalado por el testigo que murió. Pero usted decía, Sí. hay otra irregularidad que tiene que ver con una camioneta que tenían que peritar y que se incendió en un extraño incendio en un predio. ¿Esa camioneta es la que habrían usado los asesinos para acercarse hasta el camión de su hijo para matarlo? No. ¿Qué camioneta es? No, cuando lo siguen a Fernando hay 3 camionetas en cuestión. Ah, 3 camionetas. Esta camioneta quemada es una Ford F100 vieja que hace un seguimiento a Fernando dentro de la localidad de Aviateray, donde Fernando descargó harina, en dos locales. Las cámaras de seguridad de la ciudad captan las imágenes de esta camioneta en los 2 lugares donde Fernando descargó. Es la que estaba secuestrada en un predio, se supone resguardado, y tardaron para poner fecha para peritar esta camioneta más de 1 año. Y, casualidad, que cuando van los peritos al predio, que nadie sabía tampoco, que también es como raro, se encuentran con el predio incendiado y la camioneta quemada. No se pudo hacer pericia de nada, porque es imposible, porque estaba calcinada la camioneta. Tampoco a nadie le pareció raro, tampoco nadie quiso investigar por qué, si el número de chasis correspondía a la camioneta secuestrada oportunamente, porque la parte de atrás de la camioneta, que yo después le facilito las imágenes, se ve la patente, pero yo a cualquier vehículo le pongo y le saco la patente. No hay que ser tan inteligente para darte cuenta de esa situación. ¿Qué esperaban de esa pericia, Mónica? ¿Qué información necesitaban o hubiera podido salir de esa camioneta si era la que realmente siguió a Fernando? El perito de parte es Daniel Salcedo, que viene desde que arrancó todo esto. Y él necesitaba peritar adentro de la camioneta por si se encontraba algún rastros de sangre o huellas de lo que se pueda encontrar. Porque tampoco dentro del caso de Fernando, a pesar de que Fernando falleció por 3 impactos de bala 9 milímetros, nunca se encontraron armas. Claro. Pero sí en la cabina quedaron 2 cargadores 9 milímetros. Que otra de las irregularidades es que nunca la justicia peritó estos 2 cargadores. Y no ahora, los peritó, dice usted, no los analizó. No los peritaron. A estos 2 cargadores nunca peritó la justicia del Chaco. No los hizo, a pesar de nuestros pedidos con el perito Daniel Salcedo. Ahora, uno piensa, siguiendo su relato, Mónica, y lo que uno conoce de la causa, a Fernando lo siguieron con un operativo que incluyó 3 vehículos, por lo que usted nos cuenta, 3 camionetas que le siguen los pasos en distintos momentos. Finalmente deciden atacarlo cuando él está conduciendo, lo cual es todo un riesgo, porque lo podrían agarrar de una parada, cuando frenaba a cargar nafta, lo que fuera. Digo, Fernando seguramente iba a tener momentos en los cuales estuviera más, si se quiere, indefenso y entregado a una posibilidad de un ataque que fuera más discreto. ¿Qué puede haber detrás de esto? Le hago preguntas. ¿Puede ser una banda de piratas del asfalto que haya tenido algún tipo de vinculación o protección policial? ¿O puede ser algo vinculado con un crimen por encargo, que alguien haya mandado a matarlo a Fernando por algún motivo que por el momento desconocemos? ¿En qué piensa usted cuando analiza todo lo que conoce? Yo ojalá le pudiera responder, porque es lo que yo necesito saber. Lo que te puedo decir es que esta banda venía actuando hacía mucho en el interior del Chaco, era una zona liberada, ya había otras denuncias y había otros casos donde una camioneta Ford Ranger blanca con gente encapuchada y con armas 9 milímetros y con armas largas acribillaron una furgoneta, intentaron robar otro camión, etcétera, etcétera. Los camioneros de las zonas venían pidiendo más seguridad, más controles policiales, cosa que el gobierno de turno en ese momento nunca les dio artículo. Y a mí lo que me llama mucho la atención es cómo se ensañaron con Fernando, porque fue a plena siesta,
donde uno dice el interior del Chaco un lugar seguro, porque todos los camioneros se escapan de lo que es Rosario y la zona del sur. Claro. También esta banda roba todo, o sea, es pirata del asfalto, está metida con los narcos, roba los camiones con cereales, o sea, lo que vos te imagines, porque realmente es una zona liberada, donde venían haciendo demasiadas cosas esta banda. Señora Mónica, dígame esto, el arma sería una 9 milímetros teniendo en cuenta que se encontraron 2 cargadores de 9 milímetros y las heridas de su hijo son producidas por proyectiles de ese calibre. Ahora bien, ¿su hijo iba armado? No, Fernando su hijo no iba armado. Dígame otra armado. cosa. Él había cobrado 300.000 pesos de un flete. Él había Ahora cobrado... bien, ¿ese dinero se encontró o se lo llevaron? No, el dinero estaba en el camión. Estaba el dinero. Estaba el dinero. Y discúlpeme que le haga preguntas a repetición, pero por último, él había ya descargado parte de la mercadería, todavía le quedaba por entregar, o ya estaba vacío el camión y él iba a buscar. ¿Cómo era eso de su trabajo propiamente dicho, ¿no? Del transporte? Fernando había cargado harina en Chivilcoy, venía con 3 destinos al interior del Chaco, que era Quitilipi, Aviateray y no me acuerdo, Corzuela, 3 lugares. Sí, a Corzuela no llega. No. Cuando él fue a descargar a Quitilipi, le rechazan la carga porque tenía bichos. Entonces, eso fue el lunes 20, en Quitilipi. Ahí lo tienen hasta las 11 prácticamente de la noche, que no le decían a dónde iba a ir con esa carga, que tenía bichos y que podían rechazarle o no. A las 11 de la noche, el comisionista, el que le consigue la carga, recién le dice que iba a descargar toda la carga, el camión completo, en la localidad de Aviateray, de un tal apellido Riquelme, en los depósitos de un tal Riquelme. Sí. Y él cuando sale, o sea, descargó primero en un local a la mañana, después en el otro local porque no entraba toda la mercadería en uno, y cuando él cobra su flete, 299.000 pesos exactamente, y va rumbo, porque él ya había conseguido carga para ir a Frentones a cargar soja, cuando él, en un lugar que hay un chacarero que también está de testigo que ve, que está dándole de comer a los animales, ve que Fernando estaba lavándose, o sea, el camión quedado en la banquina, Fernando lavándose porque hacía muchísimo calor ese día, y ahí esta gente que filma en el autito que ustedes dicen, ven que había una camioneta parada atrás del camión. Y en ese momento el camión arranca a toda velocidad y con maniobras peligrosas. Ya en ese momento uno de los asesinos, digo yo uno porque no sabemos tampoco si había uno o dos, estaba dentro de la cabina, que Fernando luchó, terminó con 3 impactos de bala, terminó con hundimiento del cráneo, con varios golpes en la cabeza. Así que entonces es todo una trama muy rara. No se conoce otra situación parecida en el interior del Chaco donde lo ataquen y lo asesinen de la manera que lo atacaron y asesinaron a Fernando. Entendemos, señora, entendemos. Mónica, para cerrar esto que ha expuesto tan claramente, última pregunta que le hago de mi parte. ¿Quiénes son fiscal y juez del caso? Ustedes han actuado mal. Para ponerle nombre y apellido, a ver si se sienten interpelados. El fiscal de la causa desde el primer momento es Gustavo Valero. La causa está en Sáenz Peña, Chaco. El juez que actuó oportunamente fue el juez de garantía, que estaba subrogante, que en diciembre deja en libertad a uno de los 4, a Polo Cárdenas, porque este juez de garantía, juez corrupto, que ya estuvo suspendido en sus actividades, libera a Polo Cárdenas en diciembre del año pasado, porque falla a favor del cese de la prisión preventiva. Polo Cárdenas vuelve a reincidir, entonces vuelve a prisión. En estos momentos, el juez de garantía, que ya es permanente, es Cristian Ariel Kiriluk. El 6 de noviembre ahora se va a hacer una audiencia, porque ya se había pedido requerimiento de elevación a juicio por jurado, pero, casualidad, la defensa se opuso a este requerimiento. Entonces, el 6 de noviembre a las 9:30 de la mañana en Sáenz Peña, Chaco, va a ser la audiencia de oposición. Veremos cómo seguimos ahí. Lo que yo quería decir es que, por favor, la ministra de Seguridad o el Ministerio
de Seguridad de la Nación, que pongan el foco, que pongan el ojo en el interior del Chaco, en la localidad de Aviateray. El intendente de Aviateray viene hace muchos años enquistado en el poder, hay policías involucrados, hay mucha mafia, hay corrupción, hay impunidad, hay narcotráfico. Una avioneta, al poco tiempo, a los pocos días de lo de Fernando, cae una avioneta con mucha cantidad de droga, la avioneta desapareció, nunca nadie descubrió nada. Entonces yo vengo hace 1 año y 7 meses, lo único que quiero y mi único objetivo es que se haga justicia por el asesinato de mi hijo. Con el perito Daniel Salcedo venimos codo a codo trabajando en esto porque queremos justicia, queremos que la verdad salga a la luz. Es lo único que queremos. Que la muerte de Fernando, que el asesinato de Fernando, que no sea en vano y que la justicia llegue. Bien, señora, le agradecemos mucho este contacto con Cámara de Crimen. Lo único que quiero decir es, aquel que le dijo que los tiempos de la justicia son largos, le mintió. Los tiempos de la justicia deben ser razonables, no largos, no tortuga, nada de eso. Y esto lleva 1 año y 7 meses, como usted bien dijo. Vamos a seguir el caso como hacemos siempre con aquellos que contamos aquí en el programa y le vuelvo a agradecer en nombre de Rolando y el mío estos minutos que ha tenido con nosotros. Muy amable. La agradecida soy yo. Buenos días. Buenos días. Hasta luego. Vamos a seguir seguramente con... No se sabe. Con este caso, a ver, muy misterioso. Mataron a un camionero, no se sabe qué pasó. Si hay piratas del asfalto y están con protección policial, bien, gracias, seguimos con lo mismo. Seguimos con lo mismo, quiere decir, el día de mañana, de hecho, pudo haber habido más robo de camiones, más camioneros heridos y puede haber más muertos, obviamente. Esto lo hemos visto muchas veces. Caen 4, nunca se pasa el tiempo y nunca se termina nada y el asunto es que no se sabe qué pasó, por qué fueron a atacar a un tipo que estaba haciendo su laburo, nada menos que de camionero. Y encima, en medio de la ruta. Mafia pura, sí, Richard. Sí. Tenemos que cambiar de tema ahora porque nos vamos a meter con el caso de Nora Dalmazo. ¿Otra vez, dirán? ¿Otra vez Nora Dalmazo? Rolo, ya lo contamos. Muchas veces. Estamos un montón de veces. No, lo podemos contar de vuelta, ojo. Porque hay gente que se enoja con eso. Lo podemos contar de vuelta, no hay ningún drama. Pero, ¿ya está? Bueno, no está. No está, bueno, claro, te impune. Y por eso vamos a hablar ahora con el fiscal Pablo Jávega, que es el que está llevando adelante un juicio por la verdad. Nos metemos ya mismo en la nueva investigación del crimen de Nora Dalmazo. 26 de noviembre de 2006. A Nora Dalmazo la asesinaron en su casa, en la habitación de su hija, ustedes saben bien, entre el 25 y el 26 de noviembre del año 2006, en Río Cuarto, en un barrio semiprivado, donde ella vivía con su marido y con sus 2 hijos. Ninguno de ellos estaba en la casa al momento, en ese fin de semana, porque el 25 fue, si mal no recuerdo, Rolo, vos corregime. Sábado. Ahí está, fue sábado. Ella el viernes sale con amigas, la madrugada ya del sábado vuelve a su casa, sola. La hija estaba, creo que estaba en Estados Unidos. La hija estaba estudiando en Estados Unidos, en Chicago, y el hijo estaba viviendo en Córdoba capital. En Córdoba capital. Y el marido, Marcelo Macarrón, del que tanto se ha hablado, acerca de su vinculación con este crimen, estaba en ese momento en Punta del Este en un torneo de golf. Era un aficionado al golf, no un gran jugador de golf, pero bueno, fue a jugar un torneo junto con otros amigos ahí de Río Cuarto, allí en Punta del Este. Muy bien, en estas circunstancias, con la señora volviendo a su casa luego de estar con las amigas, en esas circunstancias, en ese momento, en esa madrugada, la asesinan. ¿De qué manera? Se habló muchísimo de este tema, muchísimo, pero en el último juicio hubo peritos que revalidaron esta cuestión. Ya tuvo sexo esa noche. Después se sabrá que justamente estaba en Punta del Este un amante y se especuló que no era uno solo. La relación con Macarrón no venía bien, a pesar de que el miércoles anterior, ustedes fíjense, a ella la asesinan un sábado, el miércoles anterior Macarrón se había ido para Punta del Este y había tenido, según él, sexo con su mujer. Pero bueno, más allá de eso, tener sexo o no tener sexo no significa que la relación está 10 puntos o que está menos 10 puntos. Al margen.
Eso es lo que dijo Macarrón. Bueno, muy bien. Cuando descubren el cuerpo, ven que la señora había tenido, según los peritos, sexo fuerte, fogoso, a tal punto que en algún momento de la investigación se dijo, no, la violaron. Después dijo, no, no la violaron, ella tuvo sexo consentido. Tal vez no todas las maniobras o no todas las prácticas fueron consentidas de entrada, tal vez. Pero en definitiva muere por un mecanismo mixto de sofocación, la mano en boca, nariz y de estrangulamiento a lazo con el cinturón de la bata de baño. En el cinturón de la bata de baño y en otras partes del cuerpo y de la propia cama, de la sábana, donde estaba la señora, en la habitación de su hija, una cama de una plaza, contra la pared, ahí se encontró material genético, que, como ustedes saben, dio que hablar desde el año 2006 hasta el día de hoy. Y se sigue hablando, Richard. Y se sigue hablando de ese material genético. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Qué sé yo? Viajan en avión el material genético solo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Que no es una... es una ironía, sí. ¿Pero por qué se lo digo? Porque después de mucho andar, resultó ser que el material genético era del linaje Macarrón. Linaje. Linaje Macarrón. O sea, podía ser de cualquier varón Macarrón. Exacto. El hijo, el marido o el suegro. O el suegro. Los tres Macarrón que estaban vivos en ese momento, en el momento del crimen. El hijo, a un fiscal absurdo, a Javier Di Santo, se le ocurrió que podía ser él, que no estaba en Córdoba, no estaba en Río Cuarto, estaba en Córdoba capital en ese momento. Igual el fiscal Di Santo, injustamente, casi ilegalmente les diría, lo imputó por haber asesinado a su madre, previo a tener relaciones sexuales con la madre, un escándalo. Facundo Macarrón es totalmente inocente, no era esa la explicación. Después se sospechó de Marcelo Macarrón, del marido, pero el marido estaba en Punta del Este. ¿Cómo podía haber dejado el rastro genético, no solo adentro del cuerpo de Nora, sino también en el cinturón de la bata que tenía puesta esa noche y en las sábanas sobre las cuales estaba recostada Nora Dalmazo? Difícil que fuera el semen de las relaciones que supuestamente tuvieron el miércoles previo al asesinato. Había que pensar en otra cosa. Por eso en un momento el fiscal dijo, bueno, lo imputo a Macarrón y veo cómo pruebo que estuvo en Río Cuarto y después se volvió a Punta del Este para jugar y ganar el torneo de golf. Bueno, esto quedó descartado. Se habló de un crimen por encargo, de que Macarrón hubiera contratado a sicarios jamás identificados. Fue a juicio Macarrón por esa imputación, fue absuelto. Hoy es un hombre inocente, la acción contra él está prescripta contra cualquier otra persona, y por eso ahora hay un fiscal que se llama Pablo Jávega, con quien vamos a hablar en este mismo momento, que está llevando adelante un juicio por la verdad, un juicio donde se busca saber qué pasó, aunque no se pueda condenar a nadie. Y el doctor Jávega está tomando medidas en este momento, Richard, por eso ya mismo lo vamos a saludar para preguntarle sobre lo último que ha ocurrido en esta causa que tiene un recorrido de más de 18 años. Doctor Jávega, muy buenas tardes. Ricardo Canaletti y Rolando Barbano, los saludamos desde Cámara del Crimen. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, señor Canaletti y señor Barbano. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por el interés. Doctor, lo primero que le queríamos preguntar es por lo que ha trascendido de la investigación hasta ahora, que tiene que ver con la declaración de Marcelo Macarrón en los tribunales ante usted y un pedido al FBI para que se vuelva a analizar la muestra genética, el material genético que se secuestró en su momento. ¿Qué nos puede contar sobre la declaración de Macarrón? Ya sé que probablemente no nos pueda contar el fondo de la declaración, pero ¿por qué usted quiso escucharlo si él ya declaró tantas veces en este expediente? Bueno, le comento dentro de lo que sería un contexto de este nuevo vector de investigación que se ha encomendado a la unidad fiscal que dirijo, que surge luego del juicio que se llevó en contra del señor Macarrón y en el cual, conforme la locución del señor fiscal de Cámara, a fin de darle una respuesta a la familia luego de tanto tiempo, se solicitó a una nueva unidad fiscal que no hubiera trabajado anteriormente sobre la causa, tomando por base algunas huellas genéticas que están en el instrumento que se verificó, que es el que le da muerte a la víctima, se procure ubicar a quien correspondía una huella genética cuyo portante a la fecha permanece desconocido.
En ese contexto, que hace aproximadamente 2 años, en octubre de 2020, el Tribunal de Juicio remite antecedentes con partes relevantes a la unidad fiscal que le cito. En ese tren se ha estado trabajando y despejando toda la trazabilidad de las diferentes muestras, intentando depurar aquellas que pudieran ser objetos de cotejos sin mayores cuestionamientos que los que ya en muchos tramos de la investigación previa y en el propio debate surgieron. Por ello se ha hecho foco en el instrumento homicida. Bien. Y, usted dice la soga de la bata que tenía alrededor del cuello. El cinto de bata, claro. Correcto. Ahí había una muestra genética que usted quiere identificar. Ahí había 3 muestras genéticas. Ajá. Una de ellas correspondía a la víctima, era una mancha de sangre, y había otros 2 marcadores que estaban enlazados, estaban en modo de mezcla, que corresponden a linajes masculinos. Uno corresponde al linaje macarrón y otro a la fecha desconocido. Perdón, lo tengo ahí un momento, doctor. ¿Esos 2 linajes masculinos, está claro que no son de la misma persona? O sea, ¿son 2 muestras de 2 hombres diferentes? Es correcto. Lo que tanto el Centro de Genética Forense de la provincia de Córdoba como en su momento el laboratorio al que el FBI le encomendó, digamos, ese tipo de relevamiento, ambos coincidieron con que se verificaban 2 perfiles de este tipo que correspondían a familias, porque por eso le digo que son linajes. Estamos hablando de una combinación hereditaria o combinación de marcadores que se repiten por vía paterna. Bien. Por eso se habló en su momento de linaje macarrón, porque podía ser del abuelo Macarrón, de Marcelo Macarrón o de Facundo Macarrón. Esa muestra genética no se replica en la descendencia femenina. Mismo concepto amerita el linaje desconocido. Doctor, le quería comentar, usted sabe que, bueno, en 18 años han pasado muchas cosas en esta causa, ha habido todo tipo de información, pero una de ellas, que desde el año 22, tiene que ver con el bioquímico policial Daniel Zavala, que en el año 22, insisto, en julio, afirmó la existencia justamente de semen en el cuerpo de la víctima y afirmó que era de linaje macarrón. Ha habido una gran confusión siempre acerca de dónde se tomaron las muestras, del cuerpo de la señora, del cinturón de la bata de baño, etc. Pero aquí Daniel Zavala insiste en esto, que en el cuerpo de la señora se encontró material genético del linaje macarrón que, según el FBI, afirma Zavala, precisó que era específicamente del viudo. ¿En qué quedó todo esto, doctor? Como le señalaba recién, y como usted bien está señalando, señor Canaletti, ese tipo de información no está exenta de controversia, ¿bien? Porque por un lado, efectivamente, el bioquímico que usted me cita sostiene y reafirmó en el marco del debate, digamos, sus conclusiones en cuanto a la presencia de líquido espermático. Bien. Sin embargo, desde otras oficinas que también tuvieron contacto y procesamiento con ello, cuestionaron la técnica y por ende las conclusiones a las que él mismo arriba. Por ello es que, como le señalaba al comienzo, el vector de investigación que lleva esta unidad fiscal ha procurado trabajar y viene trabajando sobre aquellos elementos sobre los que prácticamente no existe, o me corrijo, sobre los que no advierto, ni se ha advertido en el pasado, controversia respecto de las técnicas desplegadas y las muestras halladas. Pasando en limpio. Sí. Tanto de la investigación como del juicio surge que la víctima fallece por una asfixia mecánica y que el instrumento que causa esa asfixia mecánica es el cinto de la bata de ella. Dentro de ese cinto, que no fue procesado por el señor Zavala,
y tuvo un mínimo procesamiento de una unidad de genética local, ese cinto se remitió a Estados Unidos, bien, justamente para esa derivación que hizo el Buró Federal de Investigaciones a un laboratorio de avanzada en lo que es investigación de genética, que es el que termina ubicando esos marcadores genéticos que corresponden a linajes masculinos y que se encontraban entrelazados o en mezcla. Por eso es que el foco de la investigación, para intentar optimizar los recursos que se encuentran dispuestos, están direccionados a, en primer término, intentar ubicar a quién corresponde ese aporte a la fecha desconocido. Está clarísimo. Luego de eso, sí, se verá si existe algún contexto que justifique dentro del marco de licitud ese aporte. Estamos hablando de pasos que no tienen un término o un plazo, porque no tengo la posibilidad de dotar de garantías de cuándo puedo ubicar al aportante, si es que lo logro ubicar. Claro. Pero en el eventual caso que se lo ubique, lo que sigue es intentar verificar si existe algún contexto que como le dije recién, que pueda concluir que es un aporte inocente, como se ha analizado en otras ocasiones, el tema de la prueba de transferencia u otro supuesto similar. Claro, que haya sido un policía, un perito, alguien que estuvo en la escena del crimen y que sin querer contaminó la bata con su propio ADN. Eso está clarísimo, doctor. Lo que yo le quería preguntar es, en este punto en el cual usted está parado, porque se ha dicho, y se lo quiero preguntar, que usted tiene la intención de hacer un cotejo con una lista de 200 personas. Quería preguntarle si esto es así y si esto está referido a esta muestra que usted nos está contando, nunca identificada, que se encontró en el cinto de la bata de Nora Dalmazo. Es correcto cuál es la finalidad de la medida, no el número. No el número. Bien, si me permite, con gentileza, unos minutos más, yo sé de que bueno, los tiempos muchas veces apremian. No, por favor, adelante. El mecanismo, digamos, de investigación en realidad es interdisciplinario, ¿bien? Por un lado trabaja la unidad fiscal, digamos, con determinadas labores que hacen, digamos, en sí el proceso, y se bascula con, por un lado, una unidad de detectives judiciales, o sea, no policía de la provincia de Córdoba, sino detectives que integran la planta del Ministerio Público Fiscal, que a requerimiento del Ministerio Público, de esta fiscal y de esta unidad fiscal, son quienes van relevando, como si le pudiera describir gráficamente, en círculos concéntricos, basados en criterios de cercanía temporal, asiduidad o esporicidad, o sea, o esporádico, digamos, o ocasionalidad, digamos, quienes pudieron haber concurrido a dicho inmueble, bien, quienes pudieron haber asistido a dar ese aporte al inmueble justamente en este mapeo barrido de eventuales aportantes, justamente para analizar si alguno de ellos pudo haber, dejado su huella en dicho instrumento homicida, ¿no? Eso no se explicita un número, esto se trabaja conforme a, como le diría, de grupos pequeños. ¿Por qué? Porque esto, como le digo, también cuenta con la colaboración del Centro de Genética Forense de la provincia de Córdoba, quienes, gentilmente nos van facilitando un cupo, digamos, para procesar esas muestras, porque es un centro que nuclea la demanda de procesamiento de ADN de toda la provincia y de otras jurisdicciones. Entonces no podemos monopolizar ese servicio. Claro. Bien, entonces nosotros les enviamos una tanda conforme a estos criterios de personas que puedan estar próximas temporalmente a concurrir al domicilio, ya sea por una cuestión de afinidad, de filiación, de servicios, bien, por el motivo que sea, pero que se haya podido verificar que han concurrido al inmueble. Doctor, ¿y a la fecha cuántas muestras pidieron ya que se cotejaran? Hemos solicitado 44 muestras, de momento no hemos incluido las que ya fueron relevadas sin perjuicio que se puedan evaluar nuevamente. No tenemos las respuestas de las 44.
Entiendo. Y aún, bueno, y acá va en medio una de las cuestiones que usted me dio consulta, que tenía que ver con esta consulta a vía FBI. Sí. En realidad, al FBI se le solicita una colaboración internacional para procurar contactar al mismo laboratorio. Bien, ¿cuál es el sentido del contacto, del renovado contacto con el Laboratorio de Ciencias Forenses en el estado de Florida? La idea es, bueno, verificar si han quedado muestras desde aquel entonces, validar procesos de trabajo del centro genético local y fundamentalmente evitar dar un alcance y un sentido a los dictámenes que acompañaran en su momento dicho laboratorio que pudiera ser equivocado. Bien, queremos evitar, o sea, queremos manejarnos con prudencia y adecuar la interpretación lo más fidedigna posible a lo que dicho laboratorio nos especifique. Doctor, le quería preguntar concretamente por Marcelo Macarrón. Sabemos que Sí. fue a declarar esta semana a su fiscalía y usted mismo nos confirmó que uno de los patrones genéticos que se encontraron en la cinta de la bata de Nora Dalmazo pertenece al linaje Macarrón. Le quería preguntar, ¿qué se va a hacer sobre esa muestra genética del linaje Macarrón? Si es posible avanzar de alguna manera en la identificación o individualización de qué Macarrón estamos hablando y la citación a Macarrón si tiene relación con esto y de qué, sobre qué versó el interrogatorio, básicamente. La familia Macarrón, conforme, bueno, en el comienzo de la presente entrevista se explicitara, una de las finalidades que tiene este nuevo vector de investigación es procurar darle, aunque modestísima, algún tipo de respuesta a la familia, ¿bien? Sí. Por lo cual se hizo una entrevista, primero informal, con los integrantes de la familia para imponerle del sentido de esta nueva investigación y obviamente también para ponerse a disposición en aquellas cuestiones que ellos pudieran tener algún tipo de inquietud, ¿bien? O medidas probatorias que pudieran querer sugerir. Y específicamente luego, en cuanto a la citación de sí, formalmente como testigo de Marcelo Macarrón, también está vinculado a lo que recién le señalaba. La idea es conocer, ya había explicitado muchas cuestiones que tienen que ver con otros vectores o otras proyecciones de la vida de la víctima, pero no era el sentido por el cual nosotros lo hemos citado. Nosotros lo que queremos conocer es más cuestiones vinculadas a la cotidianeidad de la vivienda, cómo se manejaba la familia, pero sin involucrar cuestiones que hacen a la intimidad de la víctima sobre lo que ya ha sido hartamente desarrollado e indagado. Entendemos, sí. Ahora, perdón, Richard, no. Adelante. Siguiendo con Marcelo Macarrón en particular y con lo que me faltaría por lo menos entender es, con respecto a la muestra del linaje Macarrón, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué le han dicho que se puede avanzar o no científicamente, digamos? En realidad, en relación al señor Macarrón, voy a ser un poco más directo y claro. No hay posibilidad de enervar ningún tipo de sospecha respecto a él, si eso me está consultando, puesto de que él ha sido llevado ya a un juicio. No, y está claro. No. Le preguntaba si usted tiene ¿no? forma científica de saber ese ADN del linaje Macarrón. ¿De quién es concretamente? Lo que está, el linaje, digamos, el haplotipo I que se vincula al linaje Macarrón, conforme se señalara en el proceso, estaría asociado al linaje de Marcelo Macarrón. Bien, eso ya había quedado claro en el proceso, solo que, como le señalara, se pudo justificar dentro de un contexto de licitud. Bien, dentro de un contexto de cotidianeidad y de habitualidad en el domicilio, era factible de que dicho ADN, el ADN cuyo aportante fuera el señor Macarrón, se encontraba no solo en ese elemento, sino en múltiples efectos contenidos dentro de la vivienda. La tarea de la Fiscalía es procurar y consultar a los expertos en la ciencia genética si es factible aislar el otro marcador genético, la otra huella genética que es desconocida, para una vez aislada y siempre que nos valide
el laboratorio que procesó esas muestras y que tiene los archivos de los cuales emergen las imágenes, de los cuales redactaron los informes que pusieron en conocimiento de esto, de ser factible a través de un procedimiento científico genético, aislar y dejar como un perfil remanente esta huella genética desconocida, facilita un poco la labor del centro local a los efectos de continuar el cotejo. A ver, eso es doctor, en lo que estamos. discúlpeme un Sí. segundo. A ver, Sí, lo escucho. usted habló con Jack Valentine, del Centro de Ciencia Forense de Florida. Sí. O sea, hemos logrado ubicar al doctor Jack Valentine, sí. Bien. Se le ha consultado en relación, y se le está consultando en relación a su labor y, Sí. como le especifiqué recién, a si aún conservaba algún tipo de muestra de la cooperación que se le solicitara y con la asistencia del Centro de Genética Forense, porque aludía a cuestiones que exceden a la ciencia jurídica, sino que eran muy técnicas de la genética. Sí. Se han estado intercambiando opiniones a los efectos de verificar si lo que se está trabajando sería validado por el laboratorio que procesó la muestra del síntoma. Hay un par de cuestiones que me parece que sería conveniente aclarar. Cuando nosotros hablamos de muestras genéticas, ¿estamos hablando de muestras tomadas de semen? No tenemos referencia. Eso es importante, doctor, discúlpeme que lo interrumpa, porque el público tiene, nosotros también tenemos, en los antecedentes de este caso, que siempre se habló, o que generalmente se refería el tema de las muestras genéticas a restos de semen sobre el cuerpo o sábana o bata o cinto de la bata de la señora Dalmazo. Y usted me está diciendo que no es todo relacionado con... Referencia, no. Bien. La referencia que se tiene y aportada por los genetistas es que en el cinto de la bata, el origen biológico de esas muestras no es de origen seminal, sino que era, respecto de la víctima, una mancha hemática, o sea, una muestra de sangre, y respecto de estas huellas de linajes masculinos sería de origen, lo pongo en potencial, de origen epitelial, no seminal. Piel, estamos hablando, claro. No, está bien, piel, puede ser piel, etcétera, etcétera. Por último, doctor, de mi parte, le quería preguntar, ¿nos puede explicar, es decir, legalmente acá no se puede procesar a nadie, condenar a nadie? Por más que la hipótesis sobre lo que le pudo haber pasado a la señora se concrete de una manera diferente a todas aquellas que se venían desarrollando hasta el momento. Por más que haya otra explicación, que aparezca otra explicación con un nombre y un apellido como presunto autor, es decir, la justicia no puede ser aplicada en el sentido de sanción. Bueno, ¿cuál es el objetivo de ya sé que es para darle una explicación a la familia, para que la familia tenga una respuesta a lo que pasó. Eso lo entendemos. Pero sus posibilidades, ¿cuáles son? La de finalmente declarar a la señora Dalmazo le pasó tal cosa porque tales personas le hicieron daño. No sé, dígame, explíqueme usted como si le explicara al público, al lego, qué es lo que está haciendo, para qué lo está haciendo. Bien, lo primero que tendría que aclarar es que, si bien en términos de probabilidad es muy alta la probabilidad de que de ubicarse una persona, o sea, que de ubicarse al aportante, que su aporte no fuera lícito, o sea, que genere sospecha sobre esa persona, la acción emergente del homicidio, o sea, lo que le da la posibilidad a los fiscales que investiguemos, pudiera estar prescripta. Esto significa que se haya vencido, que no exista más, ¿bien? Eso se debe verificar en el caso concreto. O sea, yo primero tengo que encontrar a una persona y verificar si sobre esa persona no concurre lo que la ley establece como causas de suspensión del plazo de prescripción o causas de interrupción de ese plazo de vigencia de la acción. Bien. Por ejemplo, un caso de interrupción, un supuesto legal de interrupción, esto es que si se da este supuesto
el conteo vuelve a cero y se empieza a contar de nuevo, es que, por ejemplo, una persona haya cometido otros hechos delictivos con posterioridad al que estamos hablando, en cuyo caso habría que hacer todo un cálculo para ver si aún se mantiene vigente. Reitero, Muy bien. tenemos en claro que es improbable, pero eso solamente lo podemos verificar en el caso concreto. En el caso concreto, de no una se entiende. persona. Se entiende. Bien, Bueno. doctor Jávega ha sido muy amable, muy, pero muy didáctico en lo que nos ha explicado, nos ha aclarado un montón de situaciones alrededor de esta nueva investigación por el asesinato de Nora Dalmazo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes por el espacio concedido, el tiempo y el interés en esta nueva investigación. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Bueno, muy bien, veremos entonces en una palabra. 44 ADN ya mandaron. 44 ADN, sí. Es posible que nosotros volvamos sobre este caso, pero por este motivo. Hay una gran confusión me imagino yo, con relación al tema de dónde se sacó el ADN, pero cómo es posible que se haya dicho que había un muestrario de elementos genéticos que levantar y que analizar, y resulta que a 18 años resulta que tenemos uno solo, que encima no es de semen, sino posiblemente tejido epitelial, piel. Bueno, ¿cómo es posible que ya llegamos hasta eso? Ahora, ¿por qué se dijo antes? ¿Qué pasa con ese perito que dijo, no, pero el linaje Macarrón? Y el FBI precisó que era ¿de quién? Bueno, en fin, como ustedes ven, lo que parece que es una historia repetida y repetida y repetida, no es una historia repetida. Parece al día de hoy una historia nueva. Una historia nueva. Pero bueno, por ese motivo seguramente vamos a volver sobre este asunto, porque si lo tienen abierto en los tribunales de Río Cuarto, la investigación está todavía en marcha, es evidente que hay que informar acerca de cuáles son los avances que se tienen. Sin duda. Muy bien. Cambiamos sección, Richard. Cambiamos todo. Pero si no me mandan la música, sabés que yo no sé cómo se... Sí, no, te quedás para... Es muy difícil todo esto, ¿viste? Es muy difícil. Bueno. Me pusieron fuerte como diciendo, tomá, ahí la tenés. Bueno, estamos con Creedence y entonces es el momento del desarmadero. Así es. Donde nos vamos a referir al crimen de una nenita de 16 años que está impune todavía. Está impune lamentablemente y... A pesar del tiempo. Sí. Hay todas las macanas habidas y por haber, las va a encontrar acá. El caso de Otoño Uriarte. Otoño se llamaba la nena, miren usted. Otoño, no. Bueno, muy bien. Otoño Uriarte. Otoño Uriarte, hermoso nombre. Sí, muy lindo nombre. Siempre me impactó porque Sí, ¿no? es un nombre muy personal que habla de una familia soñador, se quiere, con cierta inclinación por lo poético, ponerle otoño a una hija. Sí. Y cuando uno empezamos a trabajar en este caso, Richard, allá por 2006, uno veía la carita de esta nena con este nombre. Otoño, a veces a uno se le acumulan los casos de nenas, de chicas, de mujeres asesinadas. Se van confundiendo, pero el de Otoño Uriarte tiene esa particularidad de una nena muy hermosa, con un nombre muy particular y que quedó envuelta en una trama totalmente misteriosa. Muy misteriosa, a la cual contribuyeron todos los actores que deberían haberla aclarado. Policías, sobre todo. Sobre todo policías. Una jueza que después terminó haciendo un juicio al Estado. Una cosa... Ya vamos a hablar de ella. Una jueza que se quejó de que no tenía tiempo libre durante su gestión y terminó demandando al Estado. Una jueza que no pudo resolver... No, fue la primera jueza de este caso. Porque Otoño Uriarte es una nena que vivía con su familia, sus hermanos y demás. Una clase media. Ahí en Fernández Oro. Sí, en Río Negro. En Río Negro, que está, yo ya había dicho Neuquén en Río Negro, bueno, es Río Negro. Está ahí nomás de Chipoleti. Sí. Fernández Oro es una localidad que está ahí nomás. Es una de esas localidades que hemos recorrido mucho con el triple crimen de Chipoleti. En realidad hubo 2 triples crímenes en Chipoleti. Sí. Hay una relación muy cotidiana entre las ciudades. La gente va de un lado para el otro porque está muy cerca. Hay cambio de provincia, pero
no importa, digamos, para la Sí, gente no, claro. de la zona, se mueve por un mismo territorio. Fernández Oro es una localidad agrícola, Ujú. muy dedicada al trabajo de la tierra. Justamente Otonio Uriarte vivía en lo que en esa zona conocen como un lugar de chacras. En un lugar de Ella charla, sí. vivía en una chacra, tenía 16 años, Bueno, ahí como está. vemos, mirá qué hermosa que era Otonio, pobrecita. Vivía en esta localidad rionegrina de 15.000 habitantes. Tenía un hermanito, Otonio, al cual solía llevar al colegio. Ella salía de la casa con su bicicleta, llevaba al hermanito al colegio, iba ella misma a clases, le gustaba mucho el vóley, ¿Les gustaba el practicaba vóley? deporte, Sí. por lo cual era habitual que, como ocurrió aquel 23 de octubre del año 2006, ella del colegio se fuera para el polideportivo, para entrenar, para jugar al vóley y también para encontrarse un poco con sus amigas, con sus amigos. Sí, claro. La familia, de hecho, dice, era muy común que ella se quedara después de entrenar, después de jugar al vóley, charlando con los amigos hasta cualquier hora. Obvio, vivía en una localidad pacífica en principio, por lo que uno conocía, por lo que percibía la gente. Así que ella salía casi sin hora de regreso. La familia no estaba pendiente como tenemos acá en la Ciudad de Buenos Aires, con el conurbano, che, ¿dónde está? Sí, claro, claro. Otonio fue, Más en el 2006, ¿no? por eso, Ya. fue con la bici, llevó al hermanito, después dejó la bicicleta en la casa de una amiga, En la casa de una amiga, sí. Que lo solía hacer, una cosa que solía hacer. recontra habitual, Sí. y se fue al polideportivo a jugar al Claro, vóley. se fue a jugar al vóley. Se fue en el colegio, sí, del polideportivo del colegio. Y bueno, la noche de esa noche, quiero decir, no pasó a buscar la bicicleta. Esa noche desapareció. Ya de ella no se supo nada más. Se sabe, mejor dicho, se supo nada más a partir de las 11:30 de la noche aproximadamente. Sí, que la vieron las amigas. Claro, más o menos Otra a vez esa que hora. se estaba por volver para la casa. Sí, vos fíjate cómo es la zona, ¿no? Que se acercó hasta, o pasó la última luz de la calle, la última luz que había en la calle, el último alumbrado. Pasó, ya había oscuridad allá, pero era una cosa que hacía habitualmente. No es que, bueno, por primera vez se metió en la boca del lobo. No. Además conocía no lo digo a todos, pero conocía a muchos de los habitantes, de los vecinos de ahí. Porque era de ahí la piba. ¿Cómo no los va a conocer? Bueno, pero el tema es que después de la calle Kennedy, creo que era, se llamaba, o se llama, y ahí se perdió. Ahí se perdió su rastro. Sí, desapareció. Desapareció. Algo le ocurrió en ese trayecto del polideportivo, pasar por la casa de la amiga a buscar la bicicleta y encarar el regreso a la casa. No busca la bicicleta. No busca la bicicleta. Desaparece. Los padres, que estaban acostumbrados a que Otonio volviera tarde, se empiezan a alarmar, obviamente, llegando a la noche, sí. ya era mucho. Sí. Preguntan a las amigas dicen, no, Otonio se fue para la casa, volvió. Hacen la denuncia tarde, por supuesto, porque lo lógico era que ella llegara tarde a la casa, no aparece. Hacen la denuncia ante la policía y empieza entonces una búsqueda, Richard. Sí. Una búsqueda que tuvo todos los condimentos que solemos encontrar en este tipo de casos de desapariciones de personas en general, de chicas mucho más, de adolescentes ni hablar, donde se mezcla esa mirada entre, si quiere, condescendiente de seguro se escapó, seguro anda por ahí, con se vería lo del novio, no se habrá peleado con usted, con el papá, con la mamá, y se fue porque ustedes la retaron, porque pasaba algo. Hay un personaje en toda esta historia, en la historia de Otonio Uriarte, que ella por suerte no conoció, pero que sí le hizo mucho daño después de la desaparición, que se llama Víctor Cufré. Víctor Cufré es un personaje para el olvido, sin embargo era subjefe de policía de aquel entonces. Y fue el primero que dijo, y el primero y el que lo siguió manteniendo, aún con evidencia de lo contrario, que la nena se había ido de su casa porque se peleó con el papá.
y que no la busquen más, que estaba en la casa de una amiga. Después cambia sobre la marcha, mientras la estaban buscando a todo esto, mientras la buscaban a Otoño. Primero se peleó con el padre, se fue de la casa, después está en la casa de una amiga, el subjefe de policía, sin mover un dedo, sin mover un papel, nada. Está en la casa de una amiga, se fue con un novio. Sí, debe estar con el novio. Pero todas esas cosas que vos bien decías, se comenzaron a decir en ese momento para justificar que no se moviera un solo cana en este caso, las decía nada menos que el subjefe de policía. Que gracias a todo esto, gracias a que decía que esta nena se había desaparecido porque se peleó con el padre, porque se fue a la casa de una amiga, porque no quería saber más nada con su familia, porque se fue con un novio, qué sé yo, ese mismo tipo que no movió un pelo pasó de subjefe de policía a jefe de policía a secretario de seguridad de la provincia. Y ahora está preso con prisión domiciliaria por una represión en Bariloche cuando mató la policía a un pibe y después hubo una protesta en los altos de Bariloche, una protesta por la muerte de ese pibe a manos de la policía, un caso de gatillo fácil, etc., y matan a otros 2 pibes. El personaje nefasto que anda dando vueltas desde el año 2006 hasta el 2010, que fue el asesinato de estos pibes, es este Víctor Cufré, que no tiene nunca tuvo nada de policía, nunca. Sin embargo, le tocó a Otoño Uriarte. ¿Y qué fue lo que dijo? Está con un noviecito. Sí, está con un noviecito, se peleó con el papá, echó sospechas sobre el padre, sobre si había una situación violenta en la casa. Se fue al Bolsón. Vos fijate las cosas que dijo este tipo. Se fue al Bolsón porque en el Bolsón está enterrada la madre. No estaba en el Bolsón. Y, bueno, ustedes saben la palabra. Son 3 palabras, ¿no? Para definir. Bueno, sí, porque sigamos. mientras estaba la nena desaparecida, el papá encabezando la búsqueda, la gente que reclamaba justicia, los días que pasaban y pasaban, ya les vamos a contar cuántos pasaron, pero ya empezaron a contarse por semanas el tiempo de la desaparición de Otoño Uriarte, desaparecida en su zona, en el trayecto que hacía todos los días, de la casa al polideportivo al colegio. Vamos a ver ahora, Richard, ¿te parece? Sí, a ver. Un tape de la época de la búsqueda de la desaparición de Otoño Uriarte. ¿Otoño cuándo desaparece? Desapareció el lunes a las 11:30. Se estima que fue la última vez que la vieron. Alrededor de esa hora, 11, 11:30. Ella salió, hizo su vida normal, se fue de la casa a jugar a entrenar, porque juega al vóley, y después no volvió a la casa. Vinimos a esta ruta a ver si podíamos parar un poco la gente que pasaba para repartir unos panfletos con el fin de, no sé, saber o de poder enterarnos algo de ella, si alguien la vio. Queremos hacer algo, estamos todos moviéndonos por diferentes lados, porque necesitamos saber algo de Otoño. Los perros trabajaron allí, trabajaron hoy siguieron hasta un lugar donde hay un canal, después bueno, cuando se fue del otro lado del canal ya no, digamos, no se desvían la atención los perros y no continúan digamos, un hilo conductor para seguir rastreando. Esta es una localidad chica, un lugar donde todos se conocen, es raro, ¿no? Sí, es una localidad chica, hay gente que, bueno, que ha aportado lo que sabe, lo que conoce, lo que ha visto. Inclusive está comprometida también con la búsqueda, la misma comunidad también se encuentra buscando, un poco orientada también por esta policía en cuanto a sectores y demás, tratando de obtener datos y lograr la ubicación de esta menor. Yo como mamá de una compañera de ella dejaba su bicicleta en mi casa y muchas veces habíamos estado hablando y ella decía que lo único que tenía era su papá, que se enojaba, se venía capaz, pero ella a la hora mandaba un mensajito a la casa. Y esa noche el papá, cuando ve que ella no llega, le manda un mensaje y ya no lo recibe al celular, o sea que se lo habían apagado ya. Por eso es que decimos que ella no se fue por su propia voluntad. Hay que encontrarla lo más pronto posible porque ella no tenía motivos para desaparecer, no estaba peleada con la familia, no había ningún motivo para que desaparezca y eso es gravísimo. Estamos buscándola con mucha necesidad, estamos todos muy preocupados, todo el colegio, todo el pueblo. Tenemos mucho dolor, mucho miedo de que le pase algo y rogamos a Dios que aparezca lo más pronto posible porque era una chica muy conocida, tenía todo el mundo la conocía acá en Fernández Oro, tenía una personalidad era una chica muy linda también y entonces queremos que aparezca lo más pronto posible porque era una persona especial.
Vos sabés que la señora que era la dueña de la casa donde dejaba la bicicleta, la mamá de su amiga, de una de sus amigas, habló de que ya el 24 de octubre el celular no respondía. Hay un tema muy curioso con el celular de Otoño. Antes de seguir adelante con el tema de la búsqueda, vos sabés que el día 25, 26 casi, el papá de Otoño, Roberto, tiene un diálogo con un vecino, que en realidad, sí, un vecino, obviamente, pero un señor que vivía en una casucha, en una casilla. Juan Antonio Albornoz, un hombre grande, vivía en una casilla, podríamos decir que era un linchera. Y él le dice, mirá, yo encontré un celular sobre la calle Kennedy y me lo llevé. Y resulta que me lo llevé, le comenta al padre en el tema de, ¿viste? Mientras buscaban, salían todos los días. Yo encontré un celular y me lo llevé a la casilla y yo vivo con otro tipo también, otro linchera, vamos a decir así. Y el tipo, el compañero estaba medio borracho y entonces dice que agarró el celular que le trajo este otro, dice que mira, me lo encontré, y lo quiso encender y no pudo. Y como no pudo encenderlo, entonces entre los dos lo tiraron en una fogata que habían hecho para protegerse del frío. Entonces el papá de Otoño le dice a Albornoz, pero escúchame, el celular era así, así, así. Sí. ¿Y dónde lo tiraste? En una fogata. Vamos a la fogata. Y le rescata partes de un celular que efectivamente era de Otoño. Era de partes del celular que usaba Otoño. La familia de Uriarte le creyó a este hombre, que lo hizo todo de buena fe. Pero hubo quien no le creyó. Sin embargo, uno no le creyó, no en la investigación no existía, no existía. Sin embargo, la pista quedó ahí. Claro, el 24 ya no recibía llamadas porque fue apagado. Pero era todo muy raro. O sea, en el momento en que Otoño desaparece, su celular vuela por los aires y queda en la calle. Extraño. Extraño, extraño. Y después esta circunstancia con Albornoz, que es un tipo de 55 años, que no deja de ser llamativa. ¿Cómo? Y nada, se lo comenta al padre, el padre como que le cree al tipo. Ahora, después en la casilla, claro, para la policía era maná del cielo. ¿Por qué? Un linchera con un compañero borracho, se acabó el partido. Entran en la casilla y encuentran manchas de sangre, pero nunca manchas de sangre en una casilla de esta naturaleza. Recortes de diario de la zona con la desaparición de Otoño. Y todo quedó ahí. Nadie le dio bolilla. ¿Qué sé yo? Como todo en esta causa. Richard sí, estaba... no le dieron bolilla. Pensá que estaba la jueza María del Carmen García a cargo. Sí, María del Carmen García. Sí. Discúlpame que te diga esto. Este tipo, el Albornoz, el de la casilla, al poco tiempo aparece muerto en un accidente de tránsito. Raro. Bueno, datos extraños. Datos extraños. Pero que ni siquiera se investigaban. Porque lo que ocurría era, si vos tenías un indicio de que el celular había quedado en el lugar, primero tenías que empezar a descartar la posibilidad de que Otoño lo hubieran matado para robarle. Claro. Digo, en una desaparición. Es una posibilidad, sí, claro. Si la habían secuestrado para llevarse a otro lado, también es extraño la aparición del celular. Porque se supone que no querés dejar rastros si te la llevas secuestrada y la querés ocultar. Si era un ataque sexual, tampoco terminaba de cerrar mucho lo del celular y el descuido. Realmente no encajaba, pero ameritaba que se lo investigaba. Sí, el problema es que no se investigaba nada y ahí tuvo intervención, o mejor dicho, tomó una decisión importante, no tuvo intervención, tomó una decisión importante el papá, sí. Roberto Uriarte. El papá se fue convenciendo que se dijo que había vecinos que la habían raptado, y la habían abusado y la habían asesinado. Vecinos, pibes. Sí. Después vamos a dar los nombres porque tienen que ver con la actualidad del caso. Pero el padre estaba convencido, como muchos, que a Otoño la había captado una red de trata, sí, con fuerte vinculación policial. Sí. De hecho, el padre después va a recordar que esa noche, en la desaparición de Otoño, ven pasar por la zona de la casa, que no era muy lejana a la de la desaparición de Otoño, donde estaba ella, un patrullero con las luces apagadas.
que le llamó la atención en ese momento porque nadie patrullaba jamás esa zona, porque la policía no andaba por el lugar, no había motivo para que anduviera por la zona, Sí. y les pareció siempre muy extraño. Obviamente son esos datos que rescatás a posteriori, porque en el momento estás concentrado en encontrar a tu hija, esperarla, a ver si está en la casa de algún amigo, si fue para otro lado y no te avisó, pero tiempo después dicen, che, pasó un patrullero dando vueltas, raro, una situación extraña. Sí, sí, sí. Cuestiones que él después se iba a vincular con esta idea de, para mí Otonio la secuestra una red de trata con vínculos policiales para llevarla a lo que se conocía en un momento como whiskería, prostíbulo, llámalo como te parezca. Sí. Insisto con la figura de la jueza María del Carmen García, porque es una jueza que va a terminar destituida, con un jury. Y una jueza que le va a terminar haciendo un juicio al Estado diciendo, como yo era la única jueza penal de la zona, no tenía descanso y me tienen que pagar una indemnización. Estaba cansada. Y la va a conseguir la indemnización por su trabajo excesivo. Trabajo que incluía el caso Tonio Uriarte, que nunca logró resolver. No. Dicho sea de paso. No lo logró. Pero empieza a crecer esta idea de la trata de personas. Empieza a circular un audio que supuestamente había grabado un comisario de Choele con el dueño de un prostíbulo, donde decían, y ahora lo vamos a escuchar, se decía, palabras más, palabras menos, lo estoy parafraseando, che, están llegando unas chicas, che, llega la de Fernández Oro, sí, creo, vamos a ver si está ahí, se habla de la edad, se habla de 15, 16 años, y esto empieza a cimentar un poco más la idea de que a Otonio, una red de trata vinculada con la policía, la había retenido, la había secuestrado, y esto tenía un costado, se quiere, positivo. Otonio estaba viva, claro, si esto había ocurrido. ¿Te parece que compartamos ahora un tape de la época donde ya se está hablando de esta posibilidad? Dale, vamos. Un secuestro vinculado con una red de trata de personas. Sí, dale. Y lo que más nos extrañaba, nos molestaba, o por qué seguíamos peleando, luchando para que realmente se hagan las investigaciones, se busque como debe ser, es porque sabiendo que existían cosas como esa en el expediente, y esa es una de las que existe, hay un montón de otras cosas que habría que seguir investigando, y que nadie nos escuchaba o no se llegaba a sustanciar las investigaciones que se debían hacer. La peor de las sospechas está a punto de confirmarse. Una organización de secuestro y prostitución de menores estaría operando en la provincia de Río Negro con la protección de la policía local. Y esa red podría tener cautiva a Otonio Uriarte. La chica de 16 años desapareció la noche del 23 de octubre pasado, después de salir de su casa en Fernández Oro, un pueblo de 6.000 habitantes ubicado en la región del Alto Valle sobre la margen izquierda del Río Negro. Recién después de 5 meses, la investigación se reactivó y dio un giro escandaloso. En las últimas horas, una serie de indicios llevó a los investigadores a profundizar la pista de la red de trata, y algunas pruebas comprometieron seriamente a la policía rionegrina. En el expediente consta una escucha telefónica de una llamada entrante de la comisaría octava de Choel, donde un proxeneta habla con un agente de la seccional. Dice el proxeneta, ¿sabes qué? Tengo que llevar una chica para fichar, loco. En la comisaría le contestan, ¿cómo está? Y la conversación sigue, está re buena. Espera, le preguntamos al subco. Le están preguntando. ¿Y campeón? ¿Todo al pelo por allá? Sí, todo muy tranquilo. Acá estoy acostado con las chicas. Qué envidia que te tengo. ¿Cómo es que estás acostado con las chicas? Saluden, chicas. ¿Y de dónde es la piba esta nueva? De La Pampa. ¿Cuántos años tiene? Acaba de cumplir 15 recién. A raíz del escándalo, el gobierno provincial decidió apartar de su cargo al comisario Ives Vallejos, que estuvo a cargo de la investigación en un primer momento, al subcomisario Moisés Rodríguez de Choel y al suboficial César Cayumil. Se empezaba a dar sustento a esta hipótesis de la trata de personas. Es una escucha telefónica dispuesta por la justicia. Y sí, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? No hicieron nada.
No, apartaron a los policías sí, bueno. de la comisaría que investigaba la desaparición de Otonio, de la comisaría de Choel, por supuesto, pero no avanzan con la investigación de lo que era la desaparición de la nena, propiamente dicha. El papá de Otonio se fue, hizo una especie de, comenzó un recorrido por los prostíbulos de la Patagonia para ver si la encontraba. Directamente, sobre todo después de esto, ¿no? Hizo un recorrido, bueno, estaba justamente... vos sabés que Cufré, ese Víctor Cufré, seguía desmintiendo todo esto, decía que no, que eran cosas de la prensa. Había muchas cuestiones. Hizo una investigación paralela, no se sabe bien para qué, pero mucha información que tenía la policía no se la pasaba a la justicia, ni a García ni a la que después la reemplaza. No se la pasaba a la justicia, se la quedaba para él, qué sé yo, no sé, para manipular la cuestión. Es decir, ustedes dicen, bueno, pero con esto se habrá hecho algo, con el tipo que llamó, se habrá ubicado al oficial de guardia de la comisaría octava de Choel, se habrá ubicado a ese prostíbulo. No, nada, hermano. Nada. Y Roberto Uriarte estaba en el sur cuando, en abril del año 2007, tantos meses después de la desaparición de Otonio Uriarte. Sí, más de 6 meses, Richard. Más de 6 meses. 6 meses y 3 días. Le dicen que Otonio había aparecido. Posiblemente había aparecido. Richard, la noticia era que habían encontrado algo que era necesario investigar en profundidad y que podía tener relación con Otonio Uriarte en un canal de riego, en realidad el canal principal de riego de la zona de Fernández Oro, un canal que tiene una usina, se la conoce como el 30, y que obviamente provee de agua a todos los emprendimientos, todas las chacras de la zona. Un canal en el cual se había cortado el suministro de agua, habían cerrado las compuertas, frenado las turbinas, no había agua, había bajado, y en el cauce del canal, un canal importante, había aparecido un cadáver. Exactamente, contra las esclusas estaba. Pegado a las esclusas. Sí. Allí encuentran el cadáver, a simple vista se notaba que era una chica, ahí estamos viendo... Sí, son muy fuertes las imágenes, ¿no? Sí, del momento donde lo van a retirar, fíjate que está criminalística de Chipoletti, que estaba, por supuesto, el reclamo de la aparición con vida de Otonio, que se iba a ver frustrado. 24 de abril de 2007. Le avisan al padre, van otros familiares, van las amigas, van a terminar yendo a reconocer este cuerpo, Richard, y lo van a reconocer por un colgante. Por un colgante, sí. Que tenía puesto un colgante de la banda de rock Los Piojos, que solía usar... ¿Era fanática? Otonio, que era fanática. Tenía puesta la ropa interior, el cuerpo. Sí. Estaba, obviamente, muerta. La habían asesinado a puñaladas. Sí, así, mirá, se discutió mucho si el asesinato fue a puñaladas o no. Hubo un perito que dijo que había rastros de una puñalada debajo de la axila. Pero había una cuestión. ¿Por qué aparece entre los hierros de ese desarenador, de este canal de riego? Bueno, había terminado la época de producción frutícola en la zona y mientras estaba, el lugar producía frutas y verduras, la fuerza del agua allí era tan poderosa que podía destruir cualquier cuerpo. El cuerpo de Otonio estaba demasiado deteriorado, muy deteriorado. Y casi yo te diría que no estaba completo. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque la fuerza del agua, del empuje del agua, hubiese destruido todo. Claro. Se calcula que la tiraron un mes antes de... Esta bajante, de cerrar el agua y cerrar, bajar el cauce. De cerrar el agua, exactamente. Un mes antes. Pero lo calcularon.
Todos estos cálculos forenses fueron todos puestos en duda, incluso la causa de la muerte, que según un perito particular, fue una puñalada en la axila. Pero lo cierto es que este escenario, con la aparición del cuerpo, se tardó 10 días en determinar que era Otoño. Pero se determinó que era Otoño. Todo ese escenario te daba a entender lo siguiente. Estuvo en un periodo secuestrada. Viva en algún lado. Si es que la tiraron un mes antes de la aparición del cuerpo, hace 6 meses y 3 días que había desaparecido esta chica. ¿Dónde estuvo en ese tiempo? Con lo cual, las teorías del secuestro para fines de explotación sexual no se desvanecieron, al contrario, quedaron a flote, valga la comparación. Bueno, había una duda importante que era si se la habían llevado a un prostíbulo, la habían hecho recorrer distintos lugares, que es lo que suele ocurrir con las redes de trata. Sí. En aquel momento se hablaba de un prostíbulo de Neuquén, se hablaba de algún otro, posiblemente de La Pampa, por aquel llamado a la comisaría de Choel. Exacto. ¿Por qué alguien habría regresado a Fernández Oro para arrojar el cadáver de Otoño allí y no lo había dejado enterrado en alguna otra provincia? Si ya se lo habían llevado, ¿para qué llevarlo de regreso? Cuando un entierro ilegal, obviamente, en cualquier otro lugar hubiera dificultado, aunque imposibilitado, la identificación de la nena, y esto hubiera quedado como uno de esos casos de desaparición sin resolver. Pero el cadáver de Otoño apareció. El cadáver de Otoño se pudo identificar. Sí, sí. Hubo una línea de investigación a partir de ahí, Richard, que empezó a apuntarle al novio de Otoño, sí, a Federico Saavedra, que luego sería sobreseído, sí, y a un grupo de jóvenes de la zona. Sí, de la zona de Fernando Soro. Que ella conocía, que incluso era amiga de la hermana de estos muchachos. Son los hermanastros Ricardo Héctor Pilotti Cau, C.A.U., y José Irán Pitoco Jaffri, hermanastros, que andaban generalmente con un tal Emanuel Maximiliano Pachilagos y Ángel Germán El Gato Antilaf. Dicho así los nombres, usted no los va a retener y no le dicen cualquier cosa, pero no le dicen nada, digo, pero lo importante es retener esto. Estos 4 siempre estuvieron en la mira. Y después de la aparición del cuerpo, se volvió a reflotar esa posibilidad. Pero esa posibilidad siempre chocaba con, bueno, pero faltan pruebas. Y no había una puntada que cerrara esta cuestión, porque seguía en pie lo de la trata de personas con protección policial y cómo encajaba en esa hipótesis estos 4 pibes. Ah, bueno, pero los 4 pibes pudieron haber sido mandados por la policía, los que captaban a las chicas, los entregadores, pueden haber sido, bueno, pero el tema quedó ahí. Los sobreseyeron, los volvieron a procesar a estos 4. Richard, Bueno, la justicia avanzó con la hipótesis de que, como parte de un plan, estos jóvenes habían primero robado la bicicleta de Otoño para que ella no pudiera volver en bicicleta, para que tuviera que volver caminando por ese camino que en algún momento se hacía totalmente oscura, que la habían secuestrado, la habían levantado en un auto que nunca se pudo identificar, que la habían llevado a algún lugar, la habían violado, la habían terminado matando, la habían enterrado en un campo de la zona, una chacra, donde después se encuentra una alfombra de auto y algunos restos cubiertos por cal, y que tiempo después, por algún motivo, la habían desenterrado y la habían tirado al canal de riego. Sí, un mes antes de... Sí, esta es la hipótesis de la justicia, que ahora, Richard, va a llevar a juicio, ahora en noviembre, a estos 4 jóvenes. Había un quinto que estaba acusado de encubrimiento, prescribió la causa contra él, estaba el posible rol del novio, que nunca se pudo probar, quedó afuera. Quedan en pie estos 4 acusados que son los que vos nombraste, que van a ir a juicio por el homicidio, no por el abuso sexual de Otoño, porque por el estado en que estaba el cuerpo no se pudo probar, pero que deja abierto un gran interrogante, más allá de si son ellos, si no son ellos. ¿Dónde está la red de trata? ¿Dónde está la posible pata policial? No hay nada de eso en este juicio. No, en este juicio no. Este juicio es solamente contra Maximiliano Lagos, Germán Antilaf, Néstor Cau y José Jaffri
por matar a Otoño. Sí, privarla de la libertad y terminar matándola. Exactamente. Privación sí. legítima de la libertad con resultado de muerte, con la participación de más de 3 personas, con una duración muy extensa, que nadie termina de explicar, porque entre otras cosas, el papá de Otoño, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo estos 4 perejiles van a tener la capacidad para mantener secuestrada una nena a la que está buscando, te diría, todo el país, sí. durante por lo menos 5 meses, enterrarla después y tirarla, después de desenterrarla, al canal? Nada de eso tiene una explicación lógica. No, ni lo tenía a la época de estas imágenes. Nosotros viajamos allí, entrevistamos al papá, hicimos una especie de recorrido, fuimos a la casilla donde apareció el celular con este Albornoz, pasamos por la casa de los 4 acusados ahora, que no nos dieron bolilla en aquel entonces, y bueno, después fue a jugar al vóley, que era prácticamente imposible pensar en que este caso se iba a resolver. Y ahora hay un juicio, lo cual significa algo, pero no sé si significa todo. De seguro, ahí está, mirá, ese es el canal, sí. Obviamente con el agua baja. Sí, claro, con el agua baja. Va a aparecer Otoño, pero lo impactante de todo esto es que aún transcurridos más de 18 años del momento de la desaparición de Otoño, no hay una explicación concreta de qué fue lo que realmente ocurrió, por qué se la llevaron. No. Si hubo un poder superior al de estos chicos, una voluntad mayor, policías, una red de trata, nada de eso está esclarecido. El papá sigue luchando para que le den esa respuesta, obviamente. Sí. No tiene mucha esperanza con este juicio, pero bueno, sí, va a asistir y demás, ¿no? A las audiencias, que, como vos bien dijiste, empiezan en noviembre. Sí, 27 de noviembre. En diciembre, ¿no? Sí, 27 de noviembre, primera audiencia. En diciembre debería haber un veredicto. Y esperemos que a partir de ahí... ¿Explicará algo de todo esto? Sí. O sea, de Cufré ni hablar, ¿no? Bueno, de Víctor Cufré. No, de Víctor Cufré no. Bueno, vamos a ver cómo lo dibujó Mike, cómo claro. lo vio Miguel Paradiso. Claro que sí. El maestro que estaba dibujando. Bueno, sí, realmente voy a poner mi nombre. Dale, como no. Va firmado esto. Sí. Muy bien. Ahí está. Bueno, Miguel, vamos a mostrar lo que has dibujado, ¿te parece? Sí, te manché. No pasa nada. A ver, aquí está la cámara. Sí, sería bueno lugar yo meta bien la... Ahí está. Miguel, dibujaste el canal donde apareció Otoño, ¿verdad? Eso es lo que traté de interpretar, ¿no? No, claro, cuando encuentran el cuerpo, 6 meses, 3 días después de la desaparición. El agua baja, tal como la describíamos. Es importante cómo lo mostrás vos, Miguel, porque recién en las imágenes lo veíamos al canal lleno. Claro. No se entiende cómo. Bueno, Miguel dibujó lo que no podemos ver, como siempre nos muestra, que es el canal sin agua, esas compuertas de las cuales hablaba Richard antes, que si el cuerpo hubiera estado ahí 6 meses, probablemente hubiera sido destrozado. No, es imposible. Exacto. Como siempre, Miguel nos muestra lo que no podemos ver. Si quieren ver más de lo que dibuja el maestro Miguel Paradiso Arte en Instagram, esta y todas las obras de Miguelito. Grande, Miguelito. Grande. Gracias, querido. Gracias. Bueno, vamos a ver qué pasa con este juicio. Para muchos la impunidad va a continuar o tal vez haya un esclarecimiento. Lo vamos a ver. Miguel, espectacular el dibujo como siempre. Gracias. Bueno, hacemos una pausa. Dale, pausa y volvemos. Bueno, amigos, ustedes saben, ha habido una resolución judicial con relación a Elegante, el cantante, y ha sido, ahora es un convicto de amenazas coactivas y está condenado, es una persona, por eso decía convicto, por 3 delitos, varios hechos, 3 delitos. 3 delitos son, ¿no? Sí, 3 hechos diferentes de amenazas. Sí, no hay ninguna... Vamos a decirles que para aquellos que piensan que la culpa y la libertad o la prisión van juntas, les vamos a decir que no es así.
Una persona puede ser condenada y puede estar libre. Una persona puede ser condenada e ir presa. Hay consideraciones para hacer en ese sentido, pero de ninguna manera se puede decir que Elegante ha sido declarado libre de culpa y cargo. Que ha sido absuelto, Richard, como dijo. Que ha sido absuelto. Elegante esta semana publicó en su Instagram un comunicado donde dice: Elegante fue absuelto. No. Lo cual es lisa y llanamente mentira. Una ¿Por qué? manipulación, una mentira. Sí, es una manipulación. Se está vendiendo ante la opinión pública algo que no ocurrió. ¿Qué fue lo que no ocurrió? Que lo declararan inocente. ¿Por qué se agarran de esto los defensores de Elegante y el propio Elegante? Porque tenía una acusación más grave que las otras, que era la del delito de privación ilegítima de la libertad. El delito de lo que usted entendería, sin tener conocimiento en derecho, como un secuestro. ¿Qué dijo la justicia? Eso existió, pero no fue secuestro, fue amenazas. O sea, por ese hecho fue condenado. Por ese y por otros hechos que Elegante cometió contra personas que iban en sus vehículos, tuvieron discusiones con él en la vía pública y él las resolvió amenazándolos de muerte, exhibiéndoles en algún caso elementos que a los ojos de las víctimas parecían ser armas. Se los digo así porque el tribunal que lo condenó, y esto es una opinión, le hizo precio a Elegante. ¿Sí? Le hizo un 3x1. Dijo, bueno, no se puede probar que hayan sido armas las que tenía en su momento Elegante en la mano. Por eso es que llega a esta resolución donde lo condena a 3 años de prisión en suspenso. ¿Esto qué significa? No va a ir preso Elegante hoy, en este momento, con esta situación. Pese a que Casación dijo, ojo, porque si lo condenan a una pena de cumplimiento efectivo, tiene que ir a la cárcel. Ojo, porque hay otras causas abiertas en relación a Elegante. En este juicio, él termina condenado en libertad, porque el juez, y ya vamos a repasar lo que dijo el magistrado Ignacio Raca, considera que le haría mal a Elegante ir preso. Elegante llegó, como les contábamos aquí en Cámara del Crimen, a la sala de audiencias, vestido como ustedes lo están viendo, seguramente por consejo profesional, se vistió de traje, con corbata, se puso anteojos en un momento, anteojos que no necesita, como para lucir inocente. Se disfrazó de inocente, acompañado por quienes ven ahí, Luciano Locatelli, que es un abogado de la zona de San Isidro, que en algún momento yo he hablado con él por otras causas. Me dijo, no, yo no entiendo de cuestiones penales, yo hago civil, contencioso administrativo. Luciano Locatelli fue abogado de Claudio Escapolán, quien también apareció en la sala de audiencias. Claudio Escapolán era fiscal de investigaciones complejas de San Isidro. Terminó destituido en un jury donde lo defendió Locatelli. ¿Por qué? Porque la jueza Sandra Arroyo Salgado entendió que Escapolán formaba parte de maniobras de una banda narco, de una banda mixta integrada por policías, abogados y funcionarios judiciales. Él, esa causa todavía la tiene abierta. Escapolán fue destituido y fue otro de los que se sentó para asesorar a la defensa de Elegante. Hay un tercer abogado, que no vamos a mencionar porque realmente no lo conocemos, que también estuvo en las audiencias intentando mostrar la inocencia de Elegante. No lo lograron. Finalmente el juez entendió que había que condenarlo. ¿Por qué llegó a este punto el juez? Porque los denunciantes originales de la privación ilegítima de la libertad, ¿se acuerdan? El año pasado, cuando Elegante estaba en un boliche de Palermo, le avisan desde General Rodríguez, donde vive su mamá, che, detuvieron a tus amigos, a la mafilia. ¿Por qué? Porque se pelearon con 2 vecinos, con Rosa, era una de estas mujeres, Rosa Pazzi, que se había peleado con los amigos de Elegante, y otro hombre que se llama Darío Gastón Torres. Tuvieron un conflicto, una pelea, la salida de un boliche. Llegó la policía municipal, los detuvo a los amigos de Elegante. Elegante fue para el lugar a toda velocidad en su BMW. ¿Qué hizo? Los hizo subir a Rosa Pazzi y a Torres a su auto. Los tuvo 25 minutos arriba del auto y finalmente los liberó. Se bajan del auto estas 2 personas y denuncian a Elegante por secuestro, por privación ilegítima de la libertad. A partir de esa denuncia, a Elegante lo meten preso, Richard, lo detienen. ¿Sí? Lo van a detener, lo encuentran en su casa, decime Nacho si tenemos el video, pero lo arrestan en un operativo que ahora les vamos a mostrar, realizado en la vivienda de Elegante. Lo detienen cuando él estaba con 2 mujeres en la cama. Estas son las imágenes, fíjense. Córrase, señora.
Se conocieron Levántese, ahora. acá, levántese. Arriba la mano arriba, señal. La mano arriba. Poner contra ahí, por favor. Ahí, por favor. Siéntese ahí, por favor. Ahí está el momento de la detención de Elegante el año pasado, en esta causa de la cual estamos hablando, Richard, por privación legítima de libertad. ¿Qué ocurre después? Rosa Pazzi, una de las denunciantes, dice, no, en realidad no me amenazó, yo me subí al auto porque tenía frío, al auto de Elegante, y no tenía armas, yo no vi armas, era una charla amigable, plantea prácticamente Rosa Pazzi, y dice, el otro denunciante, Torres, estaba discutiendo con Elegante, pero tampoco estaba privado de su libertad. Torres mantiene la denuncia por privación ilegítima de la libertad con su abogado, con Leonardo Sigal, y por eso la causa llega a juicio y por eso Elegante pasa 100 días preso. Cuando llegan al momento del debate oral, el debate que acaba de terminar, Rosa Pazzi vuelve a decir, no, aquí no ha pasado nada, el denunciante original se mantiene y para el juez hay contradicciones en los testimonios, entonces dice, bueno, no fue un hecho de privación ilegítima de la libertad, fue un hecho de amenazas. El hecho existió, pero la lupa judicial, la lupa del Código Penal, para mí, dice el juez, no es hacia el delito de privación ilegal de libertad, sino es hacia el delito de amenazas. Es una visión que tiene el juez con su lupa legal, pero en cuanto a comprobar los hechos, lo dio por comprobado, si no, no podría condenar. Claro. El hecho está probado, en consecuencia corresponde una condena. Después, si como Elegante no tenía condenas previas, al ser primera condena, existe la posibilidad de dejarla en suspenso, condicional. Por eso fueron 3 años de prisión condicional. Pero la pena, a ver, ¿cómo decir? El antecedente, la mancha, la culpa, está. Seguro. Está. Por supuesto. Ahora, no tiene nada, es decir, son cosas diferentes con el tema de la privación de la cárcel. A ver, Firuletti y Cañito trataron de presentar esto, manipulando la cuestión, como que está libre de culpa y cargo. No es verdad, no es así. El juez condena, y condena por los 3 hechos por los que fue a juicio. Con una óptica legal diferente a la del fiscal. El fiscal mantuvo la privación ilegal. De hecho, le pidió 7 años de cárcel. El juez entendió que no. Bueno, pero está en el juego jurídico eso. Está perfecto. Lo que no pero no me digan que hay una persona condenada es inocente. No. No. No para la justicia. Nosotros no fallamos acá. La justicia dijo culpable, condenado. No va a la cárcel, pero condenado. El juez Ignacio Raca hizo una alocución para justificar esto. En mi opinión, difícil de justificar. ¿Pero qué hizo? Decidió citar, sin citarlo, porque usó las palabras, pero no explicitó de dónde las había sacado, usó palabras de la película Spider-Man. ¿Qué? De Spider-Man. Hay un momento en la película Spider-Man donde Ben Parker, el tío de quien va a ser Spider-Man, Peter Parker, le dice, sobrino, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es un momento muy dramático de la película. Bueno, el juez Raca tenía que justificar por qué condenaba a Elegante pero no lo mandaba preso en un juicio donde corrieron tantos intereses, tanto dinero dando vuelta. Por ahí, bueno, él tenía que explicarlo. Y lo explica con esta frase. Dice, Valenzuela, o sea, Elegante, tiene una influencia significativa sobre su entorno. Es visto como un modelo a seguir. Se habló mucho del poder en este juicio. Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si ve película, ve película. ¿Qué dice habrá quedado? El juez. ¿Habrá quedado? Sí, bueno, evidentemente le gusta Spider-Man al juez Ignacio Raca. Con la familia, ¿está bien? Que sigue justificándose, porque claro, tiene que aclarar cuál es su postura y trata de explicárselo a la sociedad. Y dice, el deseo y propósito de este veredicto es que Elegante asuma un rol de modelo para la juventud que lo admira. No, a ver, es una porción de no es la juventud. La verdad, si no podemos decir la juventud admira, no. Es una partecita de la juventud, me parece a mí. No, porque ahora, Richard, el propósito del veredicto puede ser el propósito suma un rol de modelo.
en realidad me parece que es impropio hablar de esto. Pero, ¿un veredicto no está pensado para hacer justicia, para impartir justicia? Sí. ¿O para establecer modelos de la juventud? No, pero ¿sabés que marca una diferencia fundamental con un montón de pibes que vienen de la misma mierda que este y no han tenido la oportunidad o la viveza, o el talento, o la ayuda, o tal vez el talento para muchos, y no pueden levantar cabeza? Entonces, es como una vara jodida la que usa el juez, una vara complicada. Es como decir, ¿viste con la hiena Barrios? Sí. No, ¿cómo yo voy a condenado por violencia de género? Matar a una mujer, de manera negligente. Exactamente. Yo no, ¿cómo voy a...? O Carlos Monzón, si es campeón del mundo, es un ejemplo para mucha gente que le gusta el deporte. Realmente, este razonamiento es una reverenda tontería, desde mi punto de vista. Sigue el razonamiento, Richard, sigue, porque el juez tiene que explicar por qué no lo manda a la cárcel. Entonces dice Raca, el entorno carcelario, máxime ante una pena de corta duración como la impuesta, podría tener efectos sumamente negativos para el encausado. Y para otros muchos pibes también, ¿eh? No, pero acá lo importante es elegante, Richard. No, sí, es verdad, es cierto. Mandarlo a la cárcel elegante sería muy negativo para el elegante. Está bien. Para otras personas, no. No es negativo. No. Para el ladrón de gallinas no es está bien. Algo negativo. Para elegante sí, entonces no lo va a mandar a la cárcel porque le haría mal. Un pronunciamiento contrario redundaría en un perjuicio de imposible reparación si lo manda a la cárcel. Un pronunciamiento contrario quiere decir si lo mando en cana. Sí. En realidad el pronunciamiento fue hecho y el pronunciamiento es culpable. No pierda de vista eso. El juez condena. Acá está tratando de hacer malabarismos con las palabras y con los conceptos y qué sé yo, para justificar lo que decía Rolo, que no lo manda a la cárcel. Pero los argumentos que usa son bastante, por lo menos, polémicos. Que redundaría en un perjuicio de imposible reparación. Tuvo 100 días en la cárcel y la verdad que salió mejor que antes. Pero más allá de eso, con este argumento no hay que mandar a nadie preso. Y con este argumento no hay que mandar a nadie preso. Porque yo voy con mi abogado y le digo, no, si usted me manda a la cárcel, eso va a tener efectos sumamente negativos para mí. Claro. Si me manda a la cárcel. Y además me va a provocar un perjuicio de imposible reparación. No me mande preso. Yo robé un banco, pero no me mande preso porque me va a hacer mal la cárcel. El juez está diciendo elegante, le haría mal la cárcel, entonces no lo mando. Me hace acordar al juez de primera instancia que dijo no lo mando preso o lo saco de la cárcel porque los fans se van a poner violentos si sigue preso. Es que estamos hablando siempre lo mismo. ¿Te acordás? Gabriel Castro se llama. La vez pasada, antes del veredicto, cuando hicimos Cámara de Crimen, que yo te pregunté al final, ¿lo van a condenar? ¿Sabes por qué? Porque acá hay un equilibrio entre la guita que produce este pibe, puede gustar o no, pero la guita que produce este tipo y el delito que cometió. Al juez le llama la atención muchas cosas, por ejemplo, sobre la privación ilegal de la libertad. Entre ellas, que los amigos de la persona privada de su libertad, supuestamente privada de la libertad, o privada de la libertad según el fiscal, no hayan ido a pedir auxilio. Bueno, ¿y no le llama la atención al juez que la señora de la que habló Rolo al principio haya cambiado de declaración tan radicalmente? ¿No le cambia? ¿No le llama la atención? Bueno, pero no importa. Son cuestiones que evaluó el juez, las resolvió el juez. Y son de opinión. Así lo resolvió. Pero esta cuestión de la argumentación para evitar dictar una condena de cumplimiento efectivo, en parte son graciosas y en parte no se sostienen, no tienen ninguna lógica. No, Richard, pero bueno, decía el juez, queremos que con este veredicto Elegante se convierta en un modelo para la juventud. Vamos a ver cómo salía del tribunal luego de recibir esta pena en suspenso, Elegante, y lo que hizo, cómo lo festejó. Estaba tirando dinero. ¿Ese es el modelo, señor juez? Tira dinero al aire. ¿Ese es el modelo, señor juez? ¿Qué modelo es, señor juez? ¿Qué tipo de modelo es? Usted sabe el problema que tiene la juventud, ¿no? Nosotros, en nuestra época, incluso en la suya, nosotros teníamos un futuro. Tenemos, qué sé yo, el futuro podía ser trabajar en un banco o estudiar pensando en que íbamos a
a entrar en los tribunales, o íbamos a entrar en un estudio jurídico, o los médicos con lo suyo, o los carpinteros con lo suyo. En nuestra época, en hilo tempore, teníamos un futuro. ¿Usted sabe que los pibes de ahora no tienen futuro? ¿Cuál es el futuro de los pibes de ahora? ¿Por qué hay tanta cantidad de gente que se va del país? Entonces, ¿entiende dónde estamos, en qué época estamos viviendo, señor juez? ¿Entiende la enorme responsabilidad que conlleva ser juez? ¿Entiende usted que pudo haber marcado aún más el camino hacia la nada, señor juez? Me llama mucho la atención, señor juez, que usted no advierta la sociedad en la que estamos viviendo y los cambios que ha tenido esta sociedad y lo que pasa con la juventud. Hay muchos pibes que no ven futuro, señor juez. No ven nada. Y hay que dárselos, hay que tratar de darles ese futuro. ¿Sabe lo que falta? Falta la finalidad, que es lo que nosotros en nuestra época teníamos y ahora no tienen. ¿Con qué finalidad todo? Es un poco más profundo de lo que usted hizo, señor juez. No crea que benefició a nadie, ¿eh? No crea que benefició. Vaya a dormir pensando que a lo mejor hizo que este mundo sea menos vivible de lo que ya es. Piénselo. Richard, qué importante tener buenos abogados, ¿no? Siempre. Bueno, eso sí. Es muy importante. Aunque sea Caroso y Narizota, aunque sea muy importante. El otro, Firulete y Cañito. No importa, no importa. Vamos a una pausa, ¿te parece, Richard? Sí, sí, por favor, por favor. Bueno, llegamos al final, Rolo, de Cámara de Crimen, de esta edición de Cámara de Crimen, como siempre decimos. Así que vamos a saludar a nuestros amigos. Dale, adelante. De la familia de Palma, por ejemplo, la familia de Palma, gran amiga nuestra, que edita los libros de Hammurabi. Los mejores códigos. Los mejores códigos, los mejores libros de doctrina. Usted los va a tener siempre en Hammurabi. Y la pilcha de Alan, sastrería Juncal, sastrería a medida. Alan es el encargado, obviamente. Le mandamos un gran saludo. Es Paraná 541. Muy bien. Y también, obvio, a la Casa de la Lapicera, que siempre tenemos una lapicera, una estilográfica o una roller, lo que sea, de la Casa de la Lapicera, a Carlos y a Elsa de la Casa de la Lapicera de Suipacha 245 local 2. Muy bien, Richard. Bueno, muy bien, me acordé de todo. No nos queda más tiempo, así que ci vediamo. Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci. Arrivederci.